al libro del profeta Daniel. Diga amén cuando lo tenga. Libro del profeta Daniel, y si no trae Biblia, júntese con un cristiano, como decía un pastor. Bueno, libro del profeta Daniel, estamos aquí, vaya al capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9 y versículo 20. Diga amén si tiene Daniel capítulo 9, verso 20. Amén, ¿todos? Bien, vamos a leer desde el verso 20. Aclaro que todavía ando con un poco de tos, pero ahí la llevamos con la ayuda del Señor. Dice Daniel capítulo 9, verso 20 en adelante. Aún estaba hablando y llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Cheque usted el verso 24, porque esta es la clave de todo el Apocalipsis. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, número 1, la prevaricación; 2, poner fin al pecado; 3, expiar la iniquidad; 4, para traer la justicia perdurable; 5, y sellar la visión; 6, y la profecía; 7, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y escucha el verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tome su lugar dándole al Señor, como siempre, la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a tratar entonces el tema de Israel en las profecías y el tiempo del fin, o los últimos tiempos, que es lo mismo. Estimados hermanos, aquí tengo a mi lado derecho la Biblia hebrea, traducida al español, obviamente hebreo-español. Aquí la tengo por las razones del tema que vamos a tratar, que es concerniente al pueblo de Israel, y que vamos a ir con calma. A mi lado izquierda tengo el Corán de los musulmanes y nuestra versión Reina Valera 1960, que es la que nosotros utilizamos. Muy bien. En este capítulo de Daniel se revela con exactitud, a perfección, la clave para entender los tiempos del fin. Dice la Biblia que Daniel estaba orando por su pueblo Israel. Quiero decirles ante todo que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo judío, llevaron cautivos a todos los israelitas, a los judíos, y fueron trasladados a Babilonia. Entonces Daniel era un muchachito como de unos 15 años, de los 15 a los 18 años, cuando llega a Babilonia. Pero Daniel, dice la Biblia que él se dedicó a buscar al Señor con pureza, con integridad, se entregó a las cosas de Dios y vivió en Babilonia cautivo
ciertamente, pero Dios miró su corazón y miró el anhelo de Daniel de buscar a Dios ante todo. Y es aquí cuando Dios mira el corazón y dice la Biblia que Dios mandó, desde el primer momento que Daniel oró a Dios, Dios mandó al ángel Gabriel para traerle a Daniel una gran noticia. La noticia era precisamente que el pueblo de Israel estaba a punto de ser libertado, ya que las profecías de Jeremías decían que Israel iba a durar 70 años nada más cautivo en Babilonia. Estaba a punto de cumplirse esa profecía, y si usted mira desde el capítulo 9, verso 1, dice la Biblia que Daniel estaba estudiando al profeta Jeremías para conocer más o menos el tiempo en el que iban a ser liberados de la cautividad los judíos en Babilonia. Se da cuenta Daniel que el plazo es en 70 años y de inmediato se pone a orar y a pedirle a Dios: Señor, perdónanos si hemos pecado, estamos a punto de ser libres según las profecías de tus santos profetas, estamos a punto de ser liberados, ayúdanos, guíanos. Y en lo que él está orando, pues llega el ángel Gabriel con una tremenda noticia. Viene y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Estas 70 semanas aquí en la Biblia, cada semana significan 7 años. Los judíos, ponga atención, el pueblo hebreo, los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. En el tiempo de los hebreos, en las culturas judías y en su contexto, ellos entendían a perfección las semanas de años y las semanas de días. Para nosotros, obviamente, de este lado del mundo, pues es un poco confuso. ¿Cómo es eso que para ellos un día podía representar un año? Bueno, vamos a que abra usted las Sagradas Escrituras y poner en evidencia que en el tiempo antiguo las semanas significaban 7 años y también significaban semanas de días, pero todo era dependiendo del contexto. Por eso hay que leer no solamente un versículo, hay que leer todo el libro, todo el contexto si es posible, para entender si las semanas se hablaba de días literales, un día de semana, o se hablaba de años. En este capítulo con Daniel se está hablando de semanas de años, es decir, no son semanas de días, sino semanas de años. Cada semana significan 7 años. Le está diciendo el ángel Gabriel, en otras palabras, si son 70 semanas, le está diciendo 490 años están determinados sobre tu pueblo para que se cumplan algunas profecías. Entre ellas, a la semana 69 se le va a quitar la vida al Mesías. Está interesante. Entonces, vaya conmigo para poder fundamentar bien al libro de profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 4 y versículo 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Dígame cuando lo tenga. Amén. Qué bueno, así me gusta, con fuerza, con valentía. Tenemos escaso tiempo, así es que vamos a darlo en series. Esta será la introducción y la primera parte de lo que queremos ver. Ezequiel 4:6, ¿lo tienen todos? Note usted: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Bien, Levítico 25:8. Aquí ya le está diciendo que cada día significaría un año, y cada día que le estaba dando Dios al profeta Ezequiel, en realidad no era un día literal de 24 horas, sino que representaba un año entero. Así es que vamos a entender bien lo que las Sagradas Escrituras nos están tratando de decir. Levíticos capítulo 25, verso 8, dígame cuando lo tenga. Y contarás 7 semanas de ¿qué? De años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años.
Hermanos, hay muchos textos más, obviamente, pero aquí la Biblia nos está revelando que las semanas significaban también de años. Había semanas de años y había semanas de días. Las 70 semanas que el ángel Gabriel está trayendo al profeta Daniel son semanas de años. Ahora, si usted se notó en lo que estábamos leyendo, la Biblia hizo una separación clarísima. Primero puso 7 semanas, luego puso 62 semanas aparte y luego puso una semana al final. Vea usted cómo la Biblia nos dice aquí claramente. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice amén. Ya le di 2 textos para que fundamente que había semanas representando años y no días. Aquí en Daniel es lo mismo, son semanas de años. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, 490 años. ¿Quién es bueno para las matemáticas aquí? ¿Cuántos, Grandes matemáticos. Hágale cuenta, 70 semanas, 490 años. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, ya dijimos, prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Por qué dije ahorita que 69 semanas? Porque anteriormente, en el verso anterior, usted está viendo, primero se van a cumplir 7 semanas de años desde la edificación de Jerusalén, porque estaba destruida, repito, por el reino babilónico. Estaba destruida, entonces 7 semanas van a cumplir y después otras 62. Ahora 62 y 7 semanas tenemos 69. Entonces desde la construcción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que era Jesucristo, el que iba a venir a la tierra, se iban a cumplir ¿cuántas semanas? 69 semanas. Dice, se le quitará la vida al Mesías. Obviamente esto es hablar del pasado y nada más estamos entrando por encimita porque no queremos, de verdad, no queremos ir tan a fondo porque llevaríamos mucho tiempo aquí, pero vamos a ir parte por parte y así vamos a ir entendiendo mejor lo que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bien, cuando se dio la orden de construir Jerusalén, cuando se dio la orden de construir Jerusalén, porque había sido derribada por el imperio babilónico, repito, se dio la orden en el año 450 antes de Cristo. Desde allá se da la orden. Y las semanas, el reloj de Dios, que son las 70 semanas, es el reloj profético de Dios, son las que marcan la hora. Yo no tengo que voltear a México para saber que el mundo está mal, no tengo que voltear a ver a Rusia para saber que el mundo está mal, no tengo que estudiar a los Estados Unidos para saber que el mundo y los tiempos finales se acercan. No, tengo que voltear a ver al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el reloj de Dios, es el que está marcándonos la hora. Israel nos dice ¿en qué momento estamos viviendo? ¿Cuál es el tiempo en el que está viviendo en este sentido el mundo entero y el sistema del mundo? Así es que si entendemos la revelación de las 70 semanas, vamos a entender por ende toda la revelación del Apocalipsis y de algunos otros libros sagrados de la Biblia. Gloria sea al Señor Jesucristo. Entonces en el año 450 antes de Cristo, o sea, pasaron 450 años, se está construyendo Jerusalén, pasan 450 años y nace Jesucristo. Cuando nace Jesucristo, usted mira la reconstrucción de Jerusalén en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 9, pero no lo vamos a ver porque está muy largo el capítulo y tenemos otros textos que ver.
Según la orden, para edificarla, tendrían que pasar 483 años, o sea, 69 semanas desde que se comienza a restaurar Jerusalén hasta Jesucristo. Tendrían que ser 483 años, que serían las 69 semanas. Una semana más, añadiéndole otros 7 años, tendríamos ¿cuántos? 490, ¿verdad? Entonces tendríamos 490. ¿Pero qué pasó? 450 años hasta el nacimiento de Jesucristo. Entonces no se completan en este sentido las 69 semanas, porque serían solamente 450 y no 483 como lo marcaba la profecía bíblica. ¿Dónde quedaron esos 33 años? Resulta que la profecía de Daniel dice: se cumplirán 69 semanas hasta que el Mesías muera. ¿Y cuántos años vivió Jesucristo? 33 años. Añada los 33 años. Si usted añade los 33 años a estos 450, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuántos? 483 son los que tenemos. ¿Se fija? Porque son 450 más 33. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que la edad de Jesucristo marcó la semana 69. ¿No es eso impresionante? O sea, que la profecía de las 69 semanas de Daniel, que se determinaron para su pueblo en cumplimiento de la reconstrucción de Jerusalén, llegaría exactamente a 69 semanas hasta que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Hasta ahí se cumplieron 69 semanas y Dios, atentos a esto, Dios puso en pausa el reloj profético. Falta una semana para cumplirse y esa semana también es de 7 años. ¿Ya está entendiendo un poco? Esa semana 70 son 7 años, pero no se ha cumplido desde que Cristo murió en la cruz en el año 33. Cuando Jesucristo muere, han pasado ya 1983 años, si no me equivoco, desde la muerte de Cristo. Note usted nada más, casi 2000 años han pasado y la semana 70 no se ha cumplido. ¿Ya notó? Dios ha puesto en pausa el reloj con Israel. ¿Por qué puso Dios en pausa el reloj con el pueblo de Israel? Sencillo, porque Israel rechazó a su Mesías como su Salvador. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Dónde está la iglesia en todo esto? La iglesia está entre la semana 69 y la semana 70. Nosotros estamos en medio. Fuimos salvos por gracia. Dijo un hermano: pasé de panzazo, hermano, en el colegio. Así decimos en México cuando digo apenas la hice. Estamos en medio. O sea, ya casi 2000 años que esa semana 70 no se cumple. 69 hasta que Cristo, el Mesías, se le quitó la vida. 483 años. Imagínense, faltan 7 años para que se cumplan todas las profecías en el pueblo de Israel. ¿Y qué cree? Esos 7 años, esa semana 70, es todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis solamente durará 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. La semana 70 entrará en acción en el mundo entero. La mayoría de los teólogos quizás coincidan en que la iglesia sea arrebatada en el momento en el que el anticristo comience a hacer sus grandes políticas, empiece a firmar el acuerdo de paz en el Medio Oriente. La iglesia del Señor Jesucristo volaría, desaparecería del planeta Tierra para que de nuevo el reloj profético de Dios de la semana 70 comience otra vez sobre el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel en la tierra comience otra vez como pueblo de Dios mientras la iglesia vuela. Todo eso lo vamos a ver aquí con pausa. ¿Cuántos dicen amén? Está muy serio.
Bendito sea el Señor Jesucristo. La semana 70 entonces es de 7 años. Vea el verso 27. ¿Cómo lanza la última semana, la semana 70, hacia los tiempos finales? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando ya del anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, la semana 70 es la semana donde entra en acción el anticristo y donde entra en acción de nuevo el pueblo de Israel, pero la iglesia, repito, ya no estará en el planeta Tierra. Usted va a notar todo eso. Qué tremendo es esto. Es maravillosa la palabra de Dios. La Biblia es la verdad, mis amados hermanos. Es la máxima autoridad del Señor. La semana 70 se parte en 2 mitades. Si usted se fija, dice a la mitad de la semana. O sea, 3 años y medio y 3 años y medio completan ¿qué? 7 años, ¿correcto? Entonces, a la mitad de la semana, primero el anticristo llegará, como sucede en el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice que entró un caballo blanco, no es Jesucristo ese, no se confunda. Si usted interpreta diciendo que ese es Cristo, usted va a poner al revés las profecías y la escatología bíblica. La literatura apocalíptica se le va a complicar gravemente. Así se equivocan, por ejemplo, ¿verdad? Con todo respeto, los adventistas. Al interpretar de esa manera, diciendo, ¿verdad?, en parte este tipo de cosas, y bueno, se tuercen las profecías. Por eso le digo, la semana 70 es la llave para entender Apocalipsis. Si nos salimos de la semana 70, entonces no entenderemos las profecías. Capítulo 6, por eso, el jinete del caballo blanco es el anticristo entrando en el escenario mundial. Con la paz, dice que se le dio un arco sin flechas. Pero se le dio un arco, se le dio una corona y salió venciendo para vencer. Número 1, a Jesucristo nadie lo corona, Él es Rey de Reyes. Amén. Número 2, Jesucristo nunca aparece con un arco en la Biblia, siempre aparece con la espada del Espíritu. ¿Sí o no? Y el capítulo, sí, Apocalipsis 19, sí habla de Jesucristo y dice que en su muslo trae el nombre escrito, el Verbo de Dios. Ese sí es Jesucristo. Vea las características, vea, ese es Jesucristo, pero el anticristo querrá imitar al Mesías. Y entrará, y después del anticristo, o sea, cuando entra el jinete del caballo blanco, dice que llega con paz al planeta Tierra, trae un acuerdo de paz al Medio Oriente, entre Israel y las naciones del Medio Oriente, las naciones árabes, y luego quebrantará ese acuerdo de paz, y comenzará a declararse él Dios mismo, y sacrificará en el altar del templo judío, que se volverá a reconstruir. Del templo judío sacrificará una cerda y será la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, aplicando un census plenior de la que habló el profeta. Entonces mirarán y verán y él se proclamará Dios. En ese momento comienza la segunda mitad de la semana. Ya que 3 años y medio el anticristo hizo un acuerdo de paz en el Medio Oriente, lo que no ha hecho Obama, lo que no hicieron los Bush, lo que no hizo Clinton, lo que no ha hecho el mundo entero, lo logrará el anticristo y todos dirán, vean cómo puso paz este tipo en el Medio Oriente. Qué impresionante, qué retórica, qué sabiduría tiene, cómo logró amalgamar al mundo judío y al mundo musulmano, al mundo árabe. Vean nada más qué impresionante lo que ha hecho. Entonces será una figura increíble. Después de 3 años y medio comenzarán a proclamarse como Dios, metiéndose al templo, profanando el templo sagrado, y entonces la Biblia dice que vendrá la gran tribulación como nunca ha habido en el planeta Tierra. Comienzan todas las catástrofes sobre el planeta. Eso lo veremos con tiempo. ¿Cómo se presenta la semana 70 en el Apocalipsis? Bueno, se presenta en mitades también, 3 años y medio y 3 años y medio. Abra la Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 14. Apocalipsis 12, versículo 14. Diga amén cuando lo encuentre, pero de verdad, fuerte. Bien, Apocalipsis 12, 14. ¿Dice amén? Bien, la Biblia dice,
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, escuche, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, si usted abre, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, vaya a Daniel otra vez, vea cómo se está partiendo la mitad. Un tiempo, tiempos, que es un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Cheque usted el libro de Daniel capítulo 7. Daniel 7, y no pierda Apocalipsis porque vamos a estar manejando los dos libros. ¿Tiene Daniel 7? Ahora voy a buscar el versículo 25. Dice el versículo 25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Por eso Daniel no se debe, Apocalipsis no se debe estudiar separado del profeta Daniel. ¿Se fija? Porque el profeta Daniel nos da grandes revelaciones y la llave apocalíptica. Muy bien, ¿qué es un tiempo? Está diciendo la Biblia, 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medio. Apocalipsis parte así la semana 70 en 2 mitades. Aquí está en acción obviamente el anticristo, no estoy hablando de él, mi tema ahorita es la semana 70, ¿verdad? Entre la semana 70 en lo que está viviendo la iglesia y el pueblo de Israel. Muy bien, ahora abra la Biblia otra vez en Apocalipsis capítulo 11 y verso 3. Apocalipsis capítulo 11 y verso 3. Todos lo tenemos, Apocalipsis 11 y versículo 3. Muy bien, voy a leer entonces, dice la Biblia: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, ¿por cuántos años? Ahora, tengo que aclarar que los judíos tienen un calendario lunar. La Biblia, cuando habla de días, de años, está utilizando el calendario lunar hebreo, no el calendario gregoriano que tenemos nosotros. El calendario gregoriano de nosotros es movible, tenemos el mes de 28, 29, 30 días, etc. El calendario hebreo no se mueve, no es movible. El mes tiene los días que tiene y punto. ¿Se fija? Entonces entendemos a perfección que esto representa 3 años y medio. Igual sucede con un tiempo, 1 año, 2 tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año, 3 años y medio. Así se parte la semana 70 en Apocalipsis. Vamos a ver otra cita bíblica donde nos dice que son 42 meses. Abra por favor la Biblia. Perdón, ahí en el capítulo 12 ahí mismo. Ya lo leímos, capítulo 12, verso 6. Sí, la mujer huyó al desierto, ok, muy bien. Apocalipsis capítulo 11, verso 2. ¿Listos? Dice la Biblia: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuántos meses? 42 meses. Siempre Apocalipsis va a dividir la semana 70 en 2 mitades: 3 años y medio de paz y 3 años y medio de destrucción. Pero utiliza estos códigos de 1260 días, de 42 meses o tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, para estar en un sentido, ocultando al mundo y a muchos la revelación divina. Pero no la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo, la iglesia está llena del Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, nos ayudará a comprender nuestro tiempo en el que vivimos. Bien, estamos entre la semana 69 y a punto de cumplirse la semana 70. Hermano y hermana, casi 2000 años
¿No cree que ya es suficiente el tiempo que Dios le ha dado al mundo? Desde la muerte del Mesías príncipe, no se ha cumplido la semana 70. En ese periodo de tiempo donde Dios nos metió, digo, ustedes no quisieron, le digo a los judíos, bueno, paro el reloj con ustedes, salvo a los gentiles que somos nosotros, y los pongo en medio para que ellos prediquen y publiquen las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Nos puso en medio y Él nos dejó señales que iban a venir primero antes de que la semana 70 llegara sobre el planeta Tierra. Y esas señales están clarísimas en la Biblia. Y el cristiano, hermano, muchas veces por falta de discernimiento, por falta de conocimiento, el pueblo perece. Entonces el cristiano, ante sus ojos, ante mis ojos, se están cumpliendo las señales, las previas señales de lo que será la semana 70 y no nos damos cuenta. Jesucristo utilizó una parábola y dijo, de la higuera aprender. La higuera es Israel. Jesucristo ha codificado a la nación de Israel en una higuera. Dijo, de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama brota, ¿saber qué? Que el verano está cerca. Entonces, levantaos, porque Él viene pronto. ¿Qué quiere decir? Que cuando la nación de Israel muestre señas de ser ya una nación, un pueblo de Dios, atentos, porque estamos a punto de volar. En el año 1948, por si usted no lo sabía, Israel es declarado Estado independiente por las Naciones Unidas. Después del holocausto de Hitler, cuando todo el pueblo de Israel, más de 6 millones de judíos fueron aniquilados, sacrificados brutalmente por Hitler, por su imperio satánico, mató a tantos millones de israelitas, de judíos. Los pocos que lograron salir regresaron a Israel, porque ahí precisamente las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo, firmaron el acuerdo. Y la Biblia había profetizado muchos miles de años atrás que una nación surgiría en un solo día. Y cuando van los israelitas después del holocausto de Hitler y después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, llegan a Tierra Santa, tienen en un solo día, se declara Estado independiente. O sea, nace una nación, como había dicho el profeta, en un solo día. Israel es declarado Estado independiente en 1948. ¿Qué es eso, pastor? De la higuera aprender la parábola. Cuando ya empezó a brotar políticamente, acuérdese que el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel 37 nos revela dos cosas que le van a suceder a Israel. Número 1, su resurrección política y su resurrección espiritual. Israel ya resucitó políticamente y son un ejército de muertos en pie. Todavía no ha entrado el Espíritu de gracia sobre ellos. Están listos ya. O sea, ya resucitó en 1948. Políticamente ya resucitó. Pero como los vio el profeta Ezequiel, eran un gran ejército en extremo. Estaban de pie, pero no había espíritu de vida en ellos. El espíritu de vida va a llegar cuando la iglesia salga. Israel resucita espiritualmente y vuelve, como decimos, a las andadas de Dios. De esa parábola hay que aprender. Israel es nuestro reloj, nuestro espejo. Ahí miramos cuál es la hora. Por eso volteamos a ver al pueblo de Israel y decimos, ya esto está a punto, esto está a punto, esto está a punto, esto está a punto de tronar, esto está a punto de suceder, está a punto. Vemos que van las naciones árabes. ¿Por qué odian tanto a Israel? Más de 26 conquistas a Jerusalén y cientos de sitios que le han hecho a Jerusalén en la historia. ¿Por qué todos son los judíos? ¿Por qué los iraquíes, los iraníes? ¿Por qué los musulmanes? ¿Por qué odian tanto a Israel? ¿Por qué los rusos, las naciones comunistas? ¿Por qué el antisemitismo? ¿Por qué le tienen tanto coraje a Israel? ¿Por qué no a México? ¿Por qué no a otro país? ¿Por qué a Israel? ¿Por qué a Israel lo quieren borrar? Porque es el pueblo escogido de Dios. ¿Se fijó? Nosotros, dice la Biblia, entramos por misericordia. Entonces, lo ha puesto en pausa. Digo Dios,
Le voy a poner una analogía que puso el reloj en pausa. 69 semanas, se quitó la vida al Mesías. En esa pausa, los dejó ahí sentaditos a todos ellos. Ahí se me quedan por no haber recibido al Mesías. Empezó a salvarnos a todos nosotros y nos hizo un pueblo para la gloria de su nombre. La iglesia sobre el planeta Tierra tiene estos casi 2000 años de historia ya sobre el planeta Tierra, donde en ese espacio Dios ha permitido a la iglesia que sea parte de ese gran pueblo para la gloria bendita de su nombre. Ahora, vamos a ver algo tremendo aquí, vamos a ver algo un poco fuerte. La iglesia está entonces entre la espada y la pared. ¿Qué es esto? Entre la semana 69 y la semana 70. Estamos entre la espada y la pared. ¿Qué vamos a pasar nosotros en este medio? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a oír? Bueno, esto es importante. Abra la Biblia en Romanos capítulo 11. Aquí ya se va a dar cuenta un poquito más de esta revelación. Voy a leer algunos versículos para que lea la Biblia, porque yo estoy seguro que muchos regresan a su casa, cierran la Biblia y ya se olvidan hasta de ella, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hay que leer las Sagradas Escrituras. No es para regresar a casa, va a encerrarse y dejarla ahí y prender la televisión todo el día. Se está poniendo muy silencio. Bien, hay que abrir la Biblia. Romanos capítulo 11, dígame. Vea lo que dice el apóstol Pablo del pueblo de Israel entre las semanas 69 y 70. No pierdas de vista esto. Voy a leer algunos versos profundos. Me disculpo con los visitantes, de verdad, porque yo sé que son temas que quizás no entienda todavía muy bien, y los que ya tienen un poquito ya ahí la llevan, otros que ya tienen sus añitos, pues ya más o menos. Entonces, una disculpa, pero tenemos que hablar de esto porque los tiempos son cortos. ¡Aleluya! Bien, Romanos 11, versículo 1, primero voy a leerles. ¿Lo tienen? Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, o sea, a Israel? En ninguna manera. A ver, ¿desechó Dios a Israel? En ninguna manera. Ellos están ahorita descansando. Me gustó la analogía, el ejemplo que puso un pastor. Es como un equipo. Ahorita ellos están en la banca. Ahora le toca a la iglesia, van a salir. ¿Verdad? Se entiende un poquito eso. Muy bien. No, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo. O sea, si Dios hubiera desechado de los israelitas, Pablo dice, pues también a mí me hubiera desechado, pero me llamó, ¿no? Entonces dice, de la descendencia de Abraham soy, de la tribu de Benjamín también soy. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, a tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Alguien entendió Pablo aquí? Vamos. Aleluya. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. O sea, ya era un plan que Israel se endureciera. Ya era un plan. Si Israel no se endurece y seguiría él como pueblo de Dios, usted y yo no seríamos salvos. ¿Se fijó? O sea, no le echemos la culpa a los judíos, no que los israelitas. No. Gracias sean dadas a Dios porque Israel se endureció. Si no hubiese sido así, nosotros no tuviésemos parte en este ministerio. Sigamos leyendo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, y luego dice: ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su cómite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Cheque usted entonces que era un plan que ya estaba profetizado para que pudiera entrar el pueblo gentil y se transformara en pueblo de Dios en un futuro. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Escuche ya esto.
pero por su transgresión, porque ellos transgredieron, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, si ellos se endurecieron y transgredieron y eso nos permitió a nosotros ser salvos, ahora imagínense que ellos sean restaurados, dice Pablo. ¿Cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, el haber sido excluidos, fue la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, o sea, su regreso, sino vida entre los muertos? O sea, que si Israel vuelve a Dios, nosotros resucitamos de entre los muertos y volamos a la gloria de Dios. Por eso está escrito, orar por la paz de Jerusalén. Hay que orar por Israel, porque si oramos por ellos, más bendición hay para nosotros. ¿Se fijó? Entonces todo era plan de Dios. Ahora estamos entendiendo claramente cómo el apóstol nos está revelando. Bien, ¿en qué versículo estamos? Bien, 16. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea nosotros, las ramas fueron desgajadas. ¿Qué ramas? Israel. ¿Ok? Las ramas fueron desgajadas del olivo. Ese era Israel. Entonces, y tú y yo, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas. ¿Notó eso? ¿Sí notó o no? Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra quién. Contra los israelitas, contra los judíos. Ay, ¿por qué lo rechazaron? Ay, ¿cómo son malos? No te jactes. Porque tú y yo fuimos injertados de panzazo, dijo, por misericordia. Bueno, es un término muy chihuahuense que usaba. Disculpe si a alguien por ahí no le cae bien ese término. Bien, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Gracias a Dios por su misericordia. Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados de vuelta, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Y vea lo que dice el verso 25, por aquí vamos terminando en este capítulo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ahora, cuando el último gentil se bautice, sea salvo, para hablarlo bíblicamente, sea salvo, se bautice, cuando llegue el último gentil y se meta en la iglesia, o sea, tiene que haber una última persona, un último cristiano en el cual, ¿verdad?, ya se declare nueva criatura y se le bautice. Cuando entre la plenitud del último gentil como iglesia, y ese es el último delante de los ojos de Dios, hasta aquí, entonces la iglesia
termina su travesía y su jornada en este mundo, y ahora todo Israel, el que está ahora, todo Israel será salvo. Comenzará de nuevo a ser el olivo que Dios le había puesto a ser en este mundo. ¿Se está entendiendo? Entonces, desde la semana 69 a la 70 estamos nosotros en ese periodo de tiempo encerrados. Aquí vivimos y ya tenemos más de 1900 años sobre el planeta Tierra, predicando que Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo limpia de pecados, Jesucristo perdona, Jesucristo restaura el alma humana, y por eso decimos: ven a Él, recíbele como tu Señor y tu Salvador personal, para que puedas ser injertado en este maravilloso olivo y aproveches de la rica savia del olivo y de la raíz. Gloria sea al Señor. Ahora, no estamos profundizando, aclaro, no estamos yendo a profundidad, estamos, repito, pasando esto brevemente para entender algunas cosas. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muy bien, entonces aquí fueron unos puntos. Número 1, su transgresión fue nuestra salvación. Su defección es nuestra riqueza. Su exclusión es nuestra reconciliación con Dios. Su admisión será nuestra resurrección. Si las primicias y la raíz son santas, también las ramas y la masa restante lo es. Bien, fuimos injertados contra naturaleza por la misericordia en el olivo, dijimos. Se completa la plenitud de los gentiles y todo Israel será salvo. En la Biblia existen dos tipos de todos. O sea, en la Biblia hay un todo absoluto y un todo parcial. Para que no se lleve la idea de que, todo Israel, entonces todos los antiguos que crucificaron a Jesús, todos aquellos van a ser salvos. No. Fíjese bien, la palabra todo aquí no es un absoluto, sino el remanente fiel que quede y que reciba a Yeshua, a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, como su Señor y Salvador personal. Ese todo Israel será salvo. ¿No se fijan? Entonces, el todo aquí no es absoluto. Cuando hablamos del todo absoluto, ya hablamos del señorío de Dios. No, Dios está sobre todo, y eso es un todo absoluto. Quiere decir que Él está sobre serafines, querubines, arcángeles, ángeles, sobre el hombre y sobre toda la creación. Ese es un todo absoluto. No es un todo parcial, sino absoluto. Aquí es un todo Israel será salvo. Se refiere a ese todo que quede entrando la semana 70, a ese remanente que le diga a Yeshua HaMashiach: tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Me estoy tratando de explicar, hermanos. Espero y estemos comprendiendo bien. Muy bien, aquí viene algo fuerte. Rasguña hasta la silla, si quiere, porque aquí viene algo fuertecito. Mire nada más. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros para saber que la semana 70 está a punto de iniciar? Hace ya 2000 años y muchos se burlan, ¿verdad? Ustedes dicen que bueno, ya de tiempo están predicando así, bla, bla, bla. Muchos se burlan, como en los días de Noé. Muchos se burlaban. No llovía en aquel tiempo, sino que salía un rocío de la tierra, dice la Biblia, y regaba las plantas. Y cuando Noé les hablaba de lluvia, de un diluvio, pues ¿cómo va a caer agua del cielo? Se burlaban. Y de repente, dice la Biblia, el diluvio los agarró de sorpresa. Los torrentes, los grandes abismos se abrieron, aguas cayeron del cielo y terminó absolutamente con toda la humanidad. Solamente 8 personas fueron salvas. Lo mismo sucede hoy. La iglesia predica el evangelio. Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene, el rey está por venir, y los aleluyas, los evangélicos, etcétera. El día que la iglesia sea raptada, entonces dirán: se los llevaron los ovnis, ¿verdad? Se los llevaron a otros planetas, se los raptaron. En el mundo materialista ateo que va a vivir esta sociedad, es al mundo que se dirige. Muy bien, ¿qué veremos? Primero, Mateo 24. Nos dice Cristo qué es lo que vamos a ver. Mateo capítulo 24. Abra la Biblia y esto es lo que vamos a ver como pueblo de Dios. Apunte ahí, haga sus apuntes si gusta. Muy bien. Mateo 24, ¿qué es lo que vamos a ver? Bien, vea, versículo 1. ¿Lo tiene?
Dice la Biblia, cuando Jesús salió, ¿de dónde? Del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Número 1, la iglesia iba a ver la destrucción del templo judío, según lo profetizó aquí Jesucristo. ¿Lo vio o no lo vio? Sí lo vio. Este era el segundo templo construido. El primer templo fue el templo de Salomón, cuando Nabucodonosor, acuérdense que les decía, conquistó Jerusalén, destruyó el templo y lo dejó en ruinas. Lo volvieron a reedificar y esta es la segunda reedificación. El segundo templo sería destruido según Cristo. En el año 70 después de Cristo, Domiciano, si no me equivoco, manda a Tito, su hijo, el general de las huestes romanas, llega, conquista Jerusalén, derriba el templo y literalmente, dicen los historiadores, no quedó piedra sobre piedra. El templo fue derribado, se cumple la profecía que Jesucristo dice. Desde ese tiempo, de la semana 69 hasta las fechas, los israelitas no tienen templo. No tienen templo. No tienen templo. Y desde ese tiempo cesaron los sacrificios de animales. Desde que Cristo murió, el Cordero de Dios, ¿verdad? La realidad. Los israelitas no han sacrificado cordero alguno. No tienen templo. Se quedaron sin templo, no tienen un lugar de adoración como lo era el templo salomónico o el templo de Herodes en ese tiempo. Se quedaron totalmente sin nada. Y miren, no es coincidencia, entra a la iglesia. No es coincidencia que Israel ya no sacrifique corderos cuando Cristo fue el Cordero de Dios en la cruz. Eso era profético. Eso era profético. El último y único sacrificio, la única obra que nos da a nosotros la salvación, es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nadie obtiene la salvación por méritos propios. Haz las obras que tú quieras, ¿verdad? Si quieres, pégate, golpéate, haz lo que quieras. No vas a comprar la salvación con ninguna obra. La salvación, Efesios capítulo 2, es por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se fijan? Es un regalo de Dios. Mis estimados hermanos, el templo fue destruido. Número 1, ok. Número 2, vea usted el versículo 1, versículo 2. Ya dijimos el templo, ¿correcto? Ahora el versículo 4 y el versículo 5, ¿lo tiene? Dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán, ¿qué? Muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sí o no? Ahora, usted debe de entender que la palabra Cristo, tanto en hebreo como en griego, es ungido. Significa ungido. Está diciendo Jesucristo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido de Dios. O sea, tampoco se imagine, va, que uno, y se han salido algunos locos, ¿verdad? Diciendo, yo soy Jesucristo manifestado en carne, y ahí los sigue un grupo de 400, 500 personas, y de repente se terminan ese tipo de grupos. No, es más grave de lo que imaginamos. Cristo está diciendo que vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido de Dios, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, ¿verdad? Aquí yo soy el ungido de Dios. ¿Ya agarró la revelación entonces? Entonces no solamente significa un Cristo que se levantara a semejanza del Mashiach, de Jesús, de Nazaret, de Yeshua, sino que claramente se nos está diciendo que vendrían muchos predicadores diciendo, soy el ungido de Dios, a mí Dios me usa, yo hago esto, yo hago señales, yo hago milagros. Mirad que nadie os engañe. Veremos un engaño universal dentro del cristianismo. Fuera del cristianismo habría engaño universal, como hoy en día lo estamos viendo alrededor del mundo y en la misma iglesia cristiana. Hermano y hermana, si su pastor les predica de otro libro que no sea la Biblia, váyase de aquí. De inmediato corra de este lugar.
Pero mientras le abra la Biblia, las Sagradas Escrituras, y le esté enseñando a la luz de la Biblia, entonces abra su corazón, despierte ese anhelo por seguir la palabra de Dios, agarrarse de la palabra de Dios, que es la máxima autoridad, repito, que el Señor nos ha dejado. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 6, ¿lo tiene? Ok, ya dijimos, vendrán muchos ungidos. 2, vendrá un engaño universal. 3, el templo sería destruido. 4, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La iglesia entre las semanas 69 y 70 miraría el engaño, la destrucción del templo, los falsos predicadores ungidos que vendrían. Todo eso vendría, pero aún no es el fin. Jesucristo se está acercando a una clave importante que quiere revelarle a los discípulos. Va a contestarles 3 preguntas que le hicieron en el verso 3. Y aquí está respondiendo las primeras. Bien, entonces, oiréis de guerras. Primero, guerras. Se dice que en la historia de la humanidad ha habido unas 16,000 guerras aproximadamente de los seres humanos. Pero las guerras más catastróficas, o sea, nunca había habido tantas muertes como los que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Notó? En las guerras civiles, o sea, nunca ha habido tantas muertes. Cristo está diciendo, van a haber guerras. Vas a oír de rumores de guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Se rumora una tercera guerra mundial que va a detonar precisamente en el Medio Oriente. ¿Por qué todo es el Medio Oriente? Atento, amigo visitante, todo es en el Medio Oriente porque allí fue el nacimiento de la humanidad y ahí mismo se extinguirá en los tiempos del fin. Gloria sea al Señor por su palabra. Aleluya, hermanos, gloria sea al Señor. Muy bien, vayamos rapidito. Bien, ahora, ve el versículo 7. ¿Tiene el versículo 7? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí. Y habrá pestes. O sea, veremos virus, epidemias mundiales que no van a ser controladas por la ciencia. Que los biólogos, los científicos, los doctores van a quedar aterrados. ¿Qué es esto? Esto es incontrolable. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Vendrán virus mortales sobre la humanidad. Todo esto a consecuencia ¿de qué? De las guerras. Porque ya nos mencioné el contexto que habría guerras. ¿Y qué hay en una guerra? Bombas atómicas, que ya quedó obsoleta la bomba atómica, bacteriológica, las bombas de hidrógeno, etcétera, etcétera. Es decir, vendrían guerras bacteriológicas a nivel mundial con una bomba que que explote. Ya con eso tiene para lanzar millones y millones de bacterias, de virus, para que el aire se contamine de vuelta en el planeta y comiencen las epidemias mundiales. Esto será imparable, dice Jesucristo. Vendrán, es necesario que ocurran. Ya ve. Pestes, hambres, la guerra, la consecuencia de la guerra es el hambre, obviamente. Los alimentos, las reservas del alimento mundial comenzará a disminuir. La población irá en aumento porque se multiplicarán los hombres como en los días de Noé. Se multiplicarán en gran manera los hombres. Ahorita le pegamos a estamos en 8.5 billones. 8,000 billones de seres humanos en el planeta Tierra. El planeta Tierra no puede soportar 12,000 billones de humanos, porque nos acabamos la vegetación, la devoramos, terminamos con el agua dulce. Va en aumento esto. Entonces los movimientos secretistas, ¿no? El secretismo, el misterio de los Illuminati, el misterio de todos estos grupos, ¿no? Que buscan una guerra para poder terminar con la población, o algún virus fatal para terminar con la población. Se legaliza el aborto para poder parar la multiplicación de los hombres, porque no podemos en el mundo. Es decir, estamos terminando con todo lo que tenemos. El alimento se está yendo, el agua dulce está escaseando, los mares se están contaminando, los aires, todo se está yendo literalmente al infierno. El tiempo está cerca.
Dice, y terremotos en diferentes lugares. Ahora, alguien me dijo, hermano, siempre ha habido terremotos. Tiene razón, siempre. Pero lo que Cristo está diciendo es que van a aumentar sobremanera los terremotos en grado, en nivel de potencia. Se registran por el sismógrafo o la nueva tecnología ya de la sismología mundial, se registran aproximadamente, escuche esto, 9,000 terremotos diarios en el planeta Tierra, y usted y yo ni cuenta. Pero cuando viene del choque de las placas tectónicas y viene subiendo la vibración, se detiene. Entonces dicen, esta es categoría tal, no llega a la superficie. Y viene el otro, esta es categoría tal, no llega a la superficie. Y viene, y uno medio llegó, este es 3.4, este es 4.5, este llegó, ¿verdad? Y duró tantos segundos y derribó ciertos edificios. Pero la realidad que debajo de nuestros pies suceden más de 9,000 terremotos, sismos diarios. ¿No es esto impresionante? Cristo viene, hermanos. Gloria sea al Señor. Muy bien, ahora vaya al versículo 11. ¿Qué otra cosa vamos a mirar? Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí o no? Yo soy el profeta del Señor, a mí lo que Dios me dice y me revela. No, pues si no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos ha revelado, lo que nos dice, lo que la Biblia nos enseña, el Evangelio de Jesucristo, las doctrinas de Jesucristo y de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si no está de acuerdo esa profecía, así puede gritarla, puede decir lo que quiera. La iglesia no debe de creerle a tal profeta. Y Jesús aclaró, muchos serán engañados. Está así el mundo de profetas hoy en día. Los ungen, ¿verdad? Les derraman aceite, etcétera, pero está llenísimo de ellos que se proclaman profetas y andan alrededor del mundo y del cristianismo también siendo engañados, diciendo, este es el profeta de Dios. Ahora, yo no descarto el don de profecía, claro que no. Dios utiliza a sus hijos con relación a eso, pero aún así, dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que juzgar si eso fue de Dios o no es de Dios, reteniendo lo bueno y desechando lo malo siempre. Gloria sea al Señor, hermanos. Muy bien, sigamos, vamos con calma, ¿ok? Estamos entre la espada y la pared, entre la semana 69 y 70. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? ¿Qué estamos viendo antes de que llegue la semana 70, esos últimos 7 años? Bien, ahora, vea usted ahora en el versículo 14. Aquí, atentos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Bien, voy a aclararles algo. De entre los demás de 300 países registrados en el globo terrestre, unos 330 y algo, en más de 300 países ha entrado el evangelio de Jesucristo. Hoy en día se te predica por la radio, por la tele, por el internet, ¿verdad? Por las redes sociales. Se te predica en la calle, en las células, en las iglesias, los predicadores, por todos lados hay un remanente de Dios, una iglesia santa de Dios, predicando el evangelio de Jesucristo alrededor del mundo, llegando a lugares, ¿verdad?, donde nunca había entrado el evangelio. Van en aviones a las culturas de los indígenas, ¿verdad? Porque no pueden entrar en carros, les lanzan en paracaídas pequeñas Biblias ya traducidas en esa lengua. Ellos la reciben, empiezan a leer el libro. El evangelio de alguna manera está siendo introducido en esos lugares remotos del planeta Tierra. O sea, el evangelio va a llegar hasta el fin, hasta que escuche el último ser humano, hasta que atiendan, escuchen que Jesucristo vino y nos salvó a todos nosotros para llevarnos a su bendita gloria. Y entonces vendrá el fin, porque Dios no puede juzgar a nadie, no puede juzgar a nadie
con justo juicio, sin primero no haberle advertido. Entonces primero le da el evangelio, ¿verdad? Y le dice, esta es la Torá, aquí tengo la Torá, estos son los pergaminos de la ley de Moisés, la ley judía, la ley hebrea. Entonces Dios te dice, aquí está mi palabra, léela para tu salvación. La lees, no la atiendes, Dios te va a decir, bueno, yo te di mi palabra, oíste mi evangelio, oíste lo que mi hijo hizo en la cruz y tú no atendiste. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Aquí entonces vamos a ver todo esto. ¿Lo estamos viendo en nuestros ojos, sí o no? Estamos viendo terremotos, pestes, hambres, ¿verdad? Alrededor del mundo, falsos ungidos, falsos profetas, la destrucción del templo, el engaño universal. Todo esto está sucediendo, señores y señoras, ante nuestros ojos. Cristo dijo, esto es el principio de lo que vendrá. Hermanos y hermanas, amados del Señor Jesucristo, el comienzo de la semana 70 lo vamos a tratar el siguiente viernes. No se pierda el comienzo, o sea, el momento exacto cuando Dios voltea de nuevo a ver, ahí disculpe la analogía de nuevo, y voltea a ver su reloj y dice, hasta aquí, el evangelio se predicó, ya pasó todo lo que se profetizó, entonces voy a ponerle ya play, voy a ponerle ya, y comienza la semana 70, en el momento, ¿qué va a suceder en ese momento cuando la semana 70 entra en acción en el escenario mundial? ¿Qué va a suceder en este mundo? ¿Quiere oír esa enseñanza? Le invito con todo el corazón a que usted venga y se presente el viernes que entra a partir de las 7 y usted va a escuchar una enseñanza de verdad, de mucho beneficio para usted. Va a aprender bastante y de ahí lo voy a ir llevando poquito a poquito al Apocalipsis para entender algunas cosas de ese maravilloso libro, que es impresionante. Sin la semana 70 no podríamos entender Apocalipsis, no podemos comenzar. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, como empieza el capítulo 1 y verso 1 de Apocalipsis. Sin antes ir a Daniel y entender las 70 semanas determinadas, agarrar la última semana de 7 años, partirla en 2, 3 años y medio, donde el anticristo entrará políticamente en el escenario mundial y dará paz, un acuerdo de paz en el Medio Oriente por 3 años y medio. Después quebranta el pacto, profana el templo santo y comienza la gran tribulación. La iglesia estará ahí. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación o no? ¿Pasará la iglesia por una especie de tribulación o no? Todas esas respuestas las vamos a dar el siguiente viernes con la ayuda de Dios.